¿Qué les pareció la historia? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció la narrativa? El camión de la basura. Lo he querido traer en esta reunión de oración porque creo que a todos nos habla y cuando opinamos al respecto creo que lo tenemos que hacer con humildad. Con humildad digo porque todos estamos en proceso de formación. Sobre todos nosotros el Señor tiene sus manos puestas como si fuese un alfarero y está trabajando sobre la arcilla de nuestra vida. Cada uno tenemos que reconocer aquellos puntos débiles que aún no han sido superados, donde el Señor debe seguir colocando sus manos de tal manera que pueda verse en nosotros una transformación y un cambio. Vale la pena considerar que cuando las cosas van bien, todo va bien y no tengo ninguna diferencia y dificultad con ninguno, puedo ser la persona más agradable, más sonriente, más amable, pero es precisamente cuando ocurre todo lo contrario. ¿Cuándo qué? Cuando parto con el pie izquierdo, como se dice en buen chileno. Cuando las puertas se cierran por aquí y por allá, o cuando alguien, como en la historia que aparece, sale de su camión y nos quiere lanzar toda la basura encima y la sorpresa de nosotros que nos llevamos por la reacción tal vez desproporcionada frente a una situación que se presenta. Y tendemos a responder de la misma forma, de la misma manera, obviamente dejando en evidencia lo que de verdad hay en nuestro corazón. Por eso que la Biblia debemos recordar, especialmente cuando Pablo nos habla en la carta a los romanos, dice, no seas vencido de lo malo, ¿ya? Sino que vence el mal ¿con qué? Vence el mal con el bien. Y no es fácil, porque significa que en esos momentos en que la emoción comienza a subir, uno tiende a olvidarse de todo el consejo, de la palabra de Dios, de cómo Dios nos ha tocado y de pronto nos dejamos arrastrar por la emoción. Por lo tanto, es que es tan importante en esos minutos, en esos momentos, recordar este consejo y acordarnos que también a través del Espíritu Santo se nos fue dado el fruto del Espíritu. Y una parte del fruto de ese Espíritu, lo que dice al final es templanza, dominio propio, control. Y no es fácil. Es que es ahí donde se ve de cuán maduro o cuánto hemos crecido, cuánto hemos absorbido el contenido de las enseñanzas del Señor. De verdad que el Evangelio no solo se vive en cuatro paredes, sino que se vive en la comunidad, en el contacto con las personas, en el diálogo día a día y en el enfrentar los momentos difíciles. Pongámonos el termómetro, ¿ah? Y midamos cómo está la enseñanza que al respecto hemos recibido. ¿Cómo reaccionamos? ¿Hay basura en nuestro corazón? ¿Hay basura que cuando llega un momento difícil la queremos vaciar sobre los demás? ¿Somos capaces de guardar silencio, callar cuando alguien nos quiere ofender o nos quiere atacar? No es fácil guardar silencio. Hemos sido enseñados para responder, para hablar, pero muy poco enseñados para saber el significado y el valor del silencio. El camión de la basura. Tal vez Jesús se encontró con esto mismo cuando tuvo a Pedro o tuvo a Simón, que era un revolucionario dentro de sus discípulos. Y tal vez cada uno de los dos querían atacarse uno al otro. O algunos querían atacar tal vez a Mateo. ¿Ya? Recuerden que Mateo era un recaudador de impuestos y por los hebreos era considerado como un traidor, ya que se había traspasado al Imperio Romano para sacar provecho económico de sus mismos compatriotas. Y entre todos estos estaban dentro de los discípulos de Jesús. No habrán habido disputas, polémica, uno atacar al otro. Y Jesús tuvo que lidiar con ellos y enseñarles que entre ellos no iba a ser así. Es más, el que quiera hacerse grande tiene que ser el servidor de todos. O sea, llevando siempre las cosas a un plano muy distinto a lo que la cultura de hoy nos enseña. Hermana, ¿qué reflexión sacas de todo esto? ¿Cómo nos sirve esta historia que hemos hoy día escuchado? ¿Qué mirada tenemos al respecto? ¿Dónde estamos colocando la atención? ¿O dónde nos está llevando el Señor a fijar la atención para no olvidar que eso está allí, que debe ser trabajado? Es como la piedra en el zapato, que me molesta. Algunos dicen que son como pasto seco, prenden al tiro. ¿Ya? Tienen la palabra al tiro. Entonces, por eso, hermanas, busquemos al Señor y en estos momentos de oración digámosle, Señor, he aquí está mi vida, transfórmame, cámbiame, renuévame. Sí, es verdad que el canto dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Sí, podría ser,
Pero también hay que reconocer que no todo necesita ser cambiado. Solo necesita ser cambiado lo que aún no ha sido cambiado y a lo que aún no le hemos dado la oportunidad al Señor que lo toque y que lo cambie. Hermana, Dios te bendiga. Oramos al Señor y pedimos en esta oración que nos ayude a que nuestra vida sea transformada, que en nuestro corazón no exista basura alguna. Te invito, hermana, ora conmigo, oremos juntos. Te damos las gracias, Señor, por esta tarde donde hemos sido invitados a reflexionar, a mirar nuestro corazón y también mirar en qué parte de la carrera nos encontramos o cuánto nos falta por llegar a la meta. Señor, como decía esta historia y como especialmente dice tu palabra, que no seamos vencidos de lo malo, que lo malo no nos venza, no nos gane, no nos derrote y no nos haga entrar, Señor, en disputa, en la misma pelea de los demás, sino que muy por el contrario, ayúdanos a vencer el mal con el bien, amar a nuestros enemigos, incluso el Evangelio lo expresa así. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida en tus manos sea transformada, sea cambiada. Señor, y si hay basura todavía en nosotros, como raíz de algún resentimiento, de alguna amargura, de algún maltrato que alguno recibió, de alguna clase de abuso, ayúdanos, Señor, que la presencia de tu Espíritu venga a nosotros y nos ayude a quitar toda basura de tal manera que nuestro corazón pueda quedar limpio, limpio para poder enfrentar el mundo, las personas y las situaciones. Gracias te damos, oramos de esta manera y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermana. Gracias por tu atención.